Y es el momento de ir a la economía, las finanzas y los negocios, lo que nos depara la semana en este sector con mi compañero Manuel Somoza y Juan Musi. La escudería Ferrari está lista para regresar a México. Santander presenta. Buenas noches, bienvenidos a Mercados en Perspectiva, aquí como todos los domingos en la noche, Juan Musi. Juan, muy buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Manuel. Y su servidor Manuel Somoza para hablar de lo que pasó en la semana, evidentemente en aspectos económico-financieros y qué tenemos para la semana entrante. Esta semana en los Estados Unidos, para empezar con ese país, fue una semana muy corta, estuvo en medio, pues el Día de Acción de Gracias, o sea que prácticamente terminó el miércoles, aunque hubo bolsas el viernes, estas nada más funcionaron durante mediodía y los operadores se fueron y ya regresarán mañana a trabajar. Lo relevante en Estados Unidos fue que se revisó el crecimiento de su economía por el tercer trimestre y hubo una magnífica noticia, se subió el numerito del 3.5 al 3.9% de crecimiento. Para una economía como la norteamericana, crecer al 3.9% es magnífico. Ahí se crean 250,000 empleos cada mes, es una economía de consumo, se genera riqueza, en fin, el dato creo que fue bastante bueno. En el entorno internacional no hubo más cosas. Europa, los datos nos están diciendo que van a ser capaces de evitar la recesión. Sin embargo, también hubo noticias del Banco Central Europeo que está dispuesto a hacer una serie de estímulos monetarios tipo los que implementó la Reserva Federal en Estados Unidos, porque sí se requieren ya que la inflación sigue siendo muy baja en Europa y esto pudiera generar una deflación. En Japón, pues el primer ministro Abe solicitó que se disolviera el Congreso, el Parlamento, para convocar a nuevas elecciones y prometió no volver a incrementar los impuestos. Acordémonos que los estímulos le ayudaron a generar crecimiento en Japón, pero luego metieron un impuesto, incrementaron el IVA en forma importante y esto le dio al traste a la primera medida. Ahora se van a ir nada más con los estímulos monetarios, eliminando los nuevos impuestos. Y en México, ¿qué es lo que más nos interesa? Quizá lo que más nos afectó fue el tipo de cambio. El peso lo vimos devaluarse día a día hasta llegar el viernes a los niveles de 13.90. Las razones son muchas, ya lo hemos explicado aquí. En primer lugar, la fortaleza del dólar. En segundo lugar, el peso es la moneda o una de las monedas más líquidas del mundo y cuando los grandes inversionistas no se pueden cubrir en reales o en pesos chilenos o en pesos colombianos, utilizan al peso para hacer estas operaciones y eso devalúa al propio peso. Y además, lo más importante fue que en la reunión de la OPEP del jueves, pues se decidió mantener la plataforma de producción en 30 millones de barriles diarios y esto es una mala noticia. Los árabes no quieren bajar la producción y están interesados en que siga bajando el precio del petróleo para eliminar a los productores caros como Estados Unidos con el Shell Oil o como otros productores que sacan el petróleo a través de aguas profundas. Así las cosas, las noticias no son buenas, eso le ha afectado al peso en forma coyuntural. Yo creo que el peso puede moderar su cotización en el mediano plazo, no me atrevo a hacer predicciones en el corto plazo porque sería una mentira, nadie sabe qué va a pasar, pero tampoco me tiene demasiado preocupado. Los flujos de capital hacia México este año y el año entrante se ven robustos, no tenemos que financiar déficits abultados en cuenta corriente y esto debe hacer que el peso regrese a niveles más adecuados, quizá de 13.40 o de 13.50. Pero con esto yo le pasaría la palabra a Juan para que nos diga qué tenemos la semana entrante que debe ser bastante interesante. Juan, ¿cómo ves la semana entrante? Por supuesto. Oye, además de comentar brevemente lo que ya comentas del tipo de cambio, apuntar que el peso mexicano ha sido de las monedas que menos se ha devaluado frente al dólar, ¿no? En este proceso de apreciación del dólar,
pese a que nosotros ya tenemos una devaluación cercana al 7%, hay monedas que se han devaluado en el orden de 20, 30%. O sea, el peso ha resistido con una fortaleza, digamos, notable, ¿no?, a la fortaleza del dólar. Y esto es importantísimo porque, para que se entienda bien, el dólar se ha revaluado contra todas las monedas, contra el euro, contra el yen, no se diga, contra todas las monedas de los países emergentes. Entonces, aquí hay dos fenómenos. El más importante es la fortaleza del dólar, que además se va a quedar ahí un buen rato y se está fortaleciendo porque ya no se están emitiendo dólares, ya que acabó el programa de los estímulos, y aparte Estados Unidos ha corregido en forma muy importante su déficit fiscal. Por supuesto, y la verdad es que creo que vale la pena comentarlo porque nada tiene que ver este ambiente complicado que estamos viviendo en lo político, en lo social, etcétera, del que también ya referías, para hablar de una debilidad del peso, ¿no? Es más bien una fortaleza del dólar y no es un efecto local. Si fuera una cosa local, incluso Banco de México estaría pensando en invertir algo de los 192 billones que tenemos en reservas para apuntalar al peso. Que ya llegó a 193, llegó esta semana. Así es, nuevo récord histórico. No lo va a hacer porque ante un fenómeno global sería gastar inútilmente reservas, ¿no? Oye, pues la semana muy nutrida, como todas las primeras semanas de mes, es la semana más rica en cuanto a información. Te diría lo más destacado, hay Junta de Banco Central Europeo, ya comentabas que, pues aunque las cosas ya no apunten a una recesión, urgen medidas adicionales para poder impulsar a esa economía, para poder detonar inflación, están casi pegados a la zona de deflación. Hay Junta también, bueno, se van a publicar las expectativas del propio Banco de México, vamos a ver qué dicen en cuanto a las expectativas del 2015, tipo de cambio, tasas, crecimiento, etcétera. A mediados de semana vamos a conocer esa información. Vamos a conocer a finales de semana el dato del empleo en Estados Unidos, que es un dato muy importante. Ya hablabas tú de una generación de empleos que sin duda estará por arriba de los 200,000 empleos, confirmando el buen ritmo de la economía. Tenemos Junta también del Banco Central de México. No pensamos que haya algún tema que valga la pena comentar, es decir, pensamos que la tasa de interés y la tasa de referencia se va a mantener en el nivel actual. Y en el bloque de Asia, Europa y América, toda la semana hay datos de producción industrial y datos de la economía de servicios que creo que valdrá la pena comentar. Pero sin duda, reunión de política monetaria en Estados Unidos, en México y en Europa, y el dato del empleo el viernes. Es una semana bastante nutrida, ¿no? Bueno, pues como nos comenta Juan, vamos a estar muy al pendiente de todo lo que sucede y estaremos aquí el domingo entrante. Juan, buenas noches y muchísimas gracias. Y a todos ustedes, gracias por estar con nosotros en Mercados en Perspectiva. La escudería Ferrari está lista para regresar a México. Santander presentó. Gracias, Manuel. Juan.